Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos avanzado bastante en nuestra explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos analizando lo del sacerdocio. El sacerdote es un escogido de Dios, entresecado de entre los hombres, para bien de los mismos hombres. Es otro Cristo, dicen los santos, el cual ejerce la misión de perdonar los pecados, de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo y hacer presente a nuestro Señor Jesucristo en el altar, renovar su sacrificio en nuestro provecho y también predicar oficialmente la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces es un embajador. El sacerdote es el hombre de Dios, dice San Pablo, 1 Timoteo 6:11. Es embajador de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, dice 2 Corintios 5:20, 1 Corintios 4:1. Es sal de la tierra y luz del mundo, dice en San Mateo, Cristo mismo, 5:13, San Mateo 5:13. El sacerdote es la cima de todas las dignidades y títulos del mundo, dice Santo Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, martirizado en el año 107. Nada en la tierra que iguale a la dignidad sacerdotal, dice San Ambrosio. ¿Por qué? Porque realmente recibió los poderes de Cristo. No es poco esto. Recibió los poderes de Cristo. Por ejemplo, Cristo, el día de la resurrección, dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quien los retienen quedan retenidos. No es poco, no es cualquier cosa esto. Perdonar los pecados es divino. Cuando Cristo sanó el paralítico que habían hecho bajar delante de sus pies desde el techo, hijo, ten confianza, tus pecados están perdonados. Y los fariseos, especialistas de la Biblia, decían, ¿quién es este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y tenía razón, que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Cristo, siendo Dios, tenía el poder, y dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el muchacho se levantó. Entonces el sacerdote, realmente el hombre de Dios, tiene el poder de Cristo de hacer presente su cuerpo y su sangre sobre el altar para la gloria de Dios, salvación del mundo. Tiene el poder de renovar el mismo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Esto no es cualquier cosa. Esto solo Dios puede darlo. Él solo tiene el poder de dar el Espíritu Santo. Él, por delegación, el obispo, que es el sacerdote mayor. En el capítulo 8, por ejemplo, de los Hechos, vemos que únicamente los apóstoles dieron el Espíritu Santo, no el diácono Felipe, que bautizó a la gente de Samaria. El sacerdote recibió el poder de predicar como embajador de Dios el Evangelio. Quien a ustedes escucha, me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza, dijo Cristo. San Lucas 10:16, no es poco. Embajador de Cristo. Vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí dice San Pablo, somos embajador de Cristo y dispensador de los misterios de Cristo. 2 Corintios 5:20. Es muy importante todo esto. Oh sacerdote, dice Santo Agustín, tú eres digno de toda veneración, porque al igual que en el seno de María, el Hijo de Dios se encarna en tus manos. El Hijo de Dios baja del cielo, se hace presente sobre el altar, en las manos del sacerdote, a la voz del sacerdote. Y esto no es poco. Por esta razón, el gran poeta católico, escritor católico Hugo Wast, escritor católico argentino, escribió un texto maravilloso sobre el sacerdocio. Se intitula Cuando se piensa, la importancia del sacerdote católico, ¿no? Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote.
Ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace el sacerdote, hacer presente Dios sobre la tierra. Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que hace un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo, en su sangre, para alimentar al mundo, y que este este milagro ante el cual se arrodillan los ángeles, los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Solo un sacerdote, y el obispo sacerdote mayor, puede hacer esto. Cuando se piensa que el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios en el cielo. San Juan 20:23, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que han perdonados, y a quienes tienen que detenidos. Hugo Boss sigue diciendo: cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo, de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino, sí. Hoy los pueblos pobrecitos andan descarriados y ciegos y en mucha crisis porque le falta el cuerpo de Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre en la vida, yo estoy en él, está en mí, dice Cristo, capítulo 6 de San Juan. Cuando se piensa que eso puede ocurrir, faltar el pan de los ángeles, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque faltan las vocaciones sacerdotales, que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla. Y las gentes gritarán de hambre, de angustia, y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé. Y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien las absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Esto es lo que pasa, que hermanos, esta inseguridad, esta decadencia espiritual, moral, estos suicidios, todo esto es fruto de la pérdida de la fe. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino en el altar es Cristo mismo que está ahí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre y una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela, más que un hospital, es un seminario o un noviciado que necesitamos. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven seminarista o de un novicio es allanar el camino por donde hay de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día
será mucho más que todas las dignidades de la tierra y todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, proteger al mundo, alejar la ira y maldición de Dios y traer su bendición, su misericordia. Que los hermanos, en la misa, en el ofertorio de la misa tradicional, el sacerdote toma la hostia. Después del sermón, el credo dice: recibe, Dios Padre Santo, esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades, y también por todos los fieles presentes aquí en la misa, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí, a ellos, sirva para salvación eterna. La misa es un tesoro divino que Dios nos ha dejado, y solo el sacerdote puede realizar este milagro. Santo Cura de Ars decía: si usted ve ahí 200 ángeles y ve un sacerdote, bien, yo voy primero a saludar al sacerdote. ¿Por qué? Porque dice 500 ángeles, de todos los ángeles del cielo, la misma Virgen María, no pueden perdonar los pecados, sino solo Cristo puede. Seguimos un poco citando menciones de los santos acerca del sacerdocio. Si yo me encontrara con un sacerdote y un ángel, saludaría primero al sacerdote, lo dijo también San Francisco de Asís. El sacerdote es sumamente necesario. El santo cura de Ars le manifestó así: dejad 20 años a un pueblo sin sacerdote, y en ese pueblo se adorará a las bestias. Y en esto estamos actualmente. Están adorando su propio cuerpo, exigiendo lo que no se puede, exigiendo lo que es antinatural. Pobre gente. Dejad 20 años un pueblo sin sacerdote, y en ese pueblo se adorará a las bestias. Dios habla a los hombres por medio de los sacerdotes, 2 Corintios 5:20, y por mismo el que oye al sacerdote oye a Cristo, y el que desprecia al sacerdote desprecia a Cristo. San Lucas 10:16. El sacerdote entresacado de los hombres debe tener estas condiciones: elección divina, pues es un elegido de entre los hombres, es el hombre del pueblo y hombre de Dios. En beneficio de los hombres, esto es, no es sacerdote para sí, sino en bien de los demás y su representante ante Dios. Ejerce su ministerio en orden a las cosas que miran a Dios, dice San Pablo. Ejerce su ministerio esencial, ejerce su función esencial, es el sacrificio, para ofrecer dones y sacrificios por los pecadores y tener un celo compasivo. El sacerdote es otro Cristo, dijimos, pues obra en la persona de Cristo, ya que cuando Él bautiza, Cristo es el que bautiza, y cuando Él perdona, es Cristo el que perdona, y cuando ofrece el santo sacrificio de la misa, es Cristo el sacerdote principal que lo ofrece. San Juan Crisóstomo dice: aquel que honra al sacerdote honra a Cristo, y el que ultraja al sacerdote ultraja a Cristo. Grande es la dignidad del sacerdote, y esta, como dice San Pío X, requiere gran santidad de vida, y la exige para bien de los demás. El sacerdote ocupa un lugar intermedio entre Dios y el hombre. Es menos grande que Dios, pero es más grande que el hombre, dice el Papa Inocencio III. Quien dice sacerdote, dice hombre divino. Esa dignidad es angélica, o más bien divina, dice San Dionisio. El sacerdote es la cima de todo, dice San Ignacio de Antioquía. El sacerdote es tan superior a las dignidades superiores de la tierra como el alma es superior al cuerpo, dice el Papa San Clemente. Oh sacerdote, Dios os ha puesto por encima de los reyes y de los emperadores, y hasta por encima de los ángeles, dice San Bernardo. Manténgase donde estás, no te equivoques, no te laicices, no quieras imitar a lo que no debes, eres hombre de Dios. La dignidad de los sacerdotes es grande, pero su ruina también es grande si pecan.
Alegrémonos por su elevación, pero terriblemente por sus culpas, dice San Jerónimo. Es preciso que la conducta corresponda a la dignidad, dice San Ambrosio. Oremos por los sacerdotes y procuremos honrarlos, porque el que lo honra, honra al mismo Cristo. Jesús lo dijo: el que usted escucha, me escucha; el que ustedes desprecia, me desprecia. Queridos hermanos, las fuerzas anticristianas quieren destruir el sacerdocio, por eso quisieron laicizarlo, quisieron quitarle su hábito santo, que es un sacramental, de hecho un hábito bendito, que aleja a los demonios, que atrae los buenos espíritus de los buenos cristianos, y aleja a los malos. Quisieron que el sacerdote fuera un... más o menos, no sé, un presidente de una ONG o algo. No, es hombre de Dios. El sacerdote nadie puede reemplazarlo. Nadie, solo Él puede dar el Espíritu Santo, solo Él puede abrir la puerta del cielo, será del infierno, solo Él puede perdonar los pecados, solo Él puede hacer presente el sacrificio de Cristo sobre el altar, solo el sacerdote realmente representa a Cristo en la tierra. Entonces, seamos conscientes de lo que perdemos en esta situación. Pidamos a Dios misericordia, recemos por los obispos para que cuiden a sus seminaristas y sacerdotes, y recemos por los sacerdotes para que sean lo que Dios pide que sean. Terminamos esta charla con una oración de San Pedro Crisólogo, obispo que vivió entre 380 y 450. Oración para pedir sacerdotes. Envía, Señor, a este pueblo un verdadero pastor, que congregue y no disperse el rebaño, congregándolo en el templo de tu iglesia. Que no se duerma como un pastor mercenario, sino que sea un verdadero guardián y pastor de sus ovejas. Que cordero y ovejas estén siempre en su presencia, gracias a su cuidado, para que no sean presa del feroz y cruel lobo, es decir, el demonio. Aviva los corazones de los pastores, Señor, que se aparten de los placeres pasajeros y que no roben la lana de sus ovejas, para que la iglesia no tenga que lamentarse con quejumbrosos balidos. Concede al pueblo un pastor bueno y manso, tú que eres el buen pastor, no un pastor que golpea las ovejas, sino que las sabe alimentar, un pastor que no las haga sufrir, sino que las sepa defender, que las reúna y no las disperse, que las cuide y no las robe, que sea generoso y no egoísta, no orgulloso sino humilde, no cruel sino amable. Defiende el pueblo porque es tuyo y obra de tus manos, tú que eres bendito por los siglos. Esta es la oración de San Pedro Crisólogo, obispo. Queridos hermanos, hoy hay críticas, por desgracia, y siempre hubo críticas contra el sacerdocio por culpa de unos perdidos, unos caídos, pero en verdad que sí hay problemas y problemas graves. Y quiero citar aquí el testimonio del mismo Papa Juan Pablo II para que ustedes sepan por qué andamos mal en unos sectores. Leemos en las obras completas del Papa Juan Pablo II, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, tomo 4, 1, 1981, página 235. Yo vi este texto con mis ojos, tuve el libro en mi mano en italiano, y aquí la traducción. El Papa dijo acerca de la decadencia actual: es verdad, es necesario admirar con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. La herejía es corrupción de la fe, intoxicación de la fe. Se ha manipulado, dice el Papa, incluso la liturgia.
inmersos en el relativismo intelectual y moral y por eso en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo en 1981 el Papa Juan Pablo II. Y acabo de citar la fuente publicada por la librería Vaticana misma. Entonces, sí, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, y se ha manipulado incluso la liturgia. Es normal que inmersos en relativismo dogmático y moral también caen en el permisivismo. Hay sacerdotes que fueron buenos muchachos a entrar al seminario, fueron corrompidos con una falsa teología, con una falsa filosofía, por desgracia. Hay casos, no digo todos, gracias a Dios, hay casos muy buenos y casos muy pésimos, ¿no? Entonces, hay casos de caída, de escándalo, vienen de ahí en gran parte, también de vida humana a veces, pero esta mala formación sí tiene que ver con la decadencia y con los escándalos, ¿no? El Papa Pablo VI, el 30 de junio de 1972, dijo: por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. ¿Y qué es el humo de Satanás? Bien, son todos los errores, herejías actuales en materia de fe, de moral, de culto, que hacen pasar por doctrina católica y destruyen la verdadera fe, la verdadera moral y la misa. Es el problema. El Papa dijo, también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha habido, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. Y el 23 de noviembre de 1973, Pablo VI dijo: la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda su especificidad. Entonces, la situación sí es grave, pero hace falta conocer la historia. La historia dice que sí hubo problemas, hubo ideas falsas, teología falsa, filosofía falsa, moral falsa introducida en la Iglesia. Por desgracia, lo que San Pío X había calificado la cloaca de las herejías, el modernismo, no murió e infiltró la Iglesia. Entonces, por eso en unos sectores hay aguas negras del modernismo que causaron los escándalos. Sin embargo, no debemos desanimarnos, debemos saber que hubo esto, y que yo sepa nunca han sacado esas herejías verdaderas y propias del dogma de la moral de la Iglesia, que yo sepa. Si él lo sabe, que me lo diga, yo seré muy feliz y haré una misa de acción de gracias. Y cuando nos atacan que hay malos sacerdotes, sí los hay, pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Son infiltrados incluso anticristianos en la Iglesia. Entonces tratamos de rezar por los sacerdotes, dije, por los obispos, por el Papa, que hagan sus deberes, los buenos para que perseveran, los malos para que se conviertan, y si hay gente de mala intención que está en los seminarios y llevando doble vida, bien que se salgan, porque llevar doble vida y querer ser sacerdote es pasaporte para el infierno, pobre gente, escándalo que tiene consecuencias horribles en este mundo y en el otro. Que Santo Cura de Ars y Santo Padre Pío y todos los santos del cielo recen por nosotros, nos bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.